cuando estudio filosofía, cuando estudio antropología, no estoy tratando de resolver un problema particular. Estoy tratando de hacerme una concepción de la vida humana para centrarme, por así decirlo, para saber qué es lo que debo ver, para saber en qué tengo que centrar la atención. Y eso es lo que me revela dónde estoy situado, cómo conecto con los demás, cómo pienso mi vida con los demás, cuáles son las posibilidades de acción que tengo. O sea, en otras palabras, eso es lo que me ayuda a ser propiamente libre. Y a lo largo de la historia de la antropología, todos los autores de la historia de la antropología están pensando en eso. ¿Qué significa ser humano? Eh, que es equivalente a qué significa vivir como un sujeto racional, vivir como un sujeto libre, o en palabras de Sócrates, qué significa vivir, qué significa morir. Eso es la antropología, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco. em, Aquí ponía una aproximación negativa, porque no sé, yo estoy convencido de eso, de que la filosofía no sirve para algo útil, y como se imaginarán, en el mundo contemporáneo, venir a ofrecer algo inútil en una época en la que todo se está peleando por nuestra atención, en la que la inmediatez, la imagen, la satisfacción son como lo que más nos está continuamente reclamando, ¿no? Deberías estar viendo esto, pensando esto, deberías estar haciendo scrolling, deberías ver este programa de televisión o esta película o este festival musical o lo que sea. Venir a ofrecer algo inútil es un poco raro. Eh, la filosofía tiene no sé si peculiaridad o mala suerte o yo qué sé qué sea, pero les vengo a ofrecer algo inútil, pero quizás se vea el valor de lo inútil más desde el punto de vista negativo. Y aquí quería poner una serie de términos, perdón, que son propios de la antropología, que se han desarrollado a lo largo de la historia de la antropología. Y con eso quería manifestar nuestra manera de entender la vida actual, la vida contemporánea, depende de estos desarrollos antropológicos. O sea, la filosofía no hace descubrimientos al modo de la técnica, pero sí que va articulando conceptos y esos conceptos luego informan precisamente la comprensión que tenemos de nosotros mismos y de nuestra vida con los demás. Por ejemplo, la idea de igualdad. La idea de igualdad es un invento de la filosofía. En el mundo antiguo, en el mundo prehistórico y a lo largo de la historia de la filosofía incluso, la idea de igualdad es quizá un ideal o quizá en algunos casos es una formulación, pero que no tiene mucho fundamento en realidad, ¿no? Donde empieza la idea de igualdad en sentido fuerte es quizá en la democracia ateniense, que es donde surgen este tipo de ideas: igualdad, isonomía, igualdad ante la ley, isegoría, el derecho que tenemos todos a expresarnos, a hablar en asamblea. Esas son propuestas de la democracia ateniense. Pero incluso en la democracia ateniense tienen un valor relativo, ¿no? Realmente no todos son ciudadanos, no todos tienen derecho a participar en la asamblea. Pero empieza a surgir esa idea de la igualdad. O sea, la consideración sobre el ser humano, sobre la dignidad humana, empieza a surgir a partir del estudio de qué clase de realidad somos. El respeto que merece cada persona. La idea de derechos humanos, que es bastante reciente, relativamente reciente, que tendrá 500 años. La idea de dignidad. La dignidad humana no es una idea que, en mi opinión, hoy en día todos tenemos a la base de nuestro pensamiento. Todos somos seres humanos y todos tenemos una dignidad. Eso es un invento o un descubrimiento antropológico, si lo queremos ver así. O sea, quiero decir, hay una serie de concepciones, de ideas que se han desarrollado precisamente a partir del estudio filosófico del ser humano, que informan la mejor versión que tenemos de la sociedad humana. Y por eso la filosofía siempre tendrá un valor. No necesariamente un valor útil o pecuniario o yo qué sé, no una valoración como de algo que se pueda intercambiar no es una commodity, ¿no? Pero es más bien un tipo de visión el que aporta la filosofía. Y sin ese tipo de visión, no puedo hacerme cargo de mí mismo del mismo modo. Y por eso, lo que decía Alberto al principio, el estudio de la antropología es una cosa de paciencia, es una cosa de ir poco a poco, no es una especie de material que se pueda abarcar de una vez y ya está. No es algo que se deba pensar así, ¿no? Como hay un contenido de la antropología y lo estudio y lo voy dominando y al final lo tengo. No es como la ciencia contemporánea, no son problemas específicos. Es una forma reflexiva. Porque además, aunque una idea como estas se haya pensado en el pasado, se haya descubierto en el pasado, eso no quita, sino que más bien
me obliga a la transmisión, por así decirlo. Y muchas ideas, si no sé transmitirlas o si no tenemos los fundamentos para pensar de dónde salió esa idea y por qué se pensó así, se dejan de transmitir y empiezan a perder el valor que tenían para articular la vida humana. Y podemos pensar en conceptos como derechos humanos. Los derechos humanos son una gran idea antropológica y su valor contemporáneo es altamente discutible, ¿no? O sea, continuamente estamos viendo o que los derechos humanos se limitan o se expresan como algo muy positivo, pero luego no hay forma de defenderlos en la realidad o no hay mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Todo eso es parte de una convicción que justamente si no se tienen en la cabeza el momento en el que surge la idea de derechos humanos, por qué surge, qué tratan de reconocer, luego quizá no hay voluntad política de que se cumplan los derechos humanos, o luego quizá la comprensión de derechos humanos empieza a variar. Entonces, para alguien es un derecho una cosa y para alguien no. Todo esto, lo que quiero decir con todo esto es que la antropología filosófica quizá no tiene eso, el valor práctico inmediato que exigimos de otro tipo de disciplinas, pero precisamente por eso es al revés, es algo que vale la pena considerar porque el valor, digamos, el valor iluminante de la antropología es muy fuerte, es muy alto. Y si se pierde eso, vamos perdiendo de alguna manera nuestra propia comprensión como seres humanos. Eh, lo cual es peligroso porque con el paso del tiempo esa comprensión se va haciendo cada vez más estrecha y uno no se da cuenta de que está en esa concepción estrecha hasta que ya no podemos salir, ¿no? Lo que antes nos parecía un modo humano de vivir, de pronto desaparece y recuperarlo es complejo.